Bien, continuamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde, son 3:22 minutos. Yo tengo dos temitas. El primero está relacionado con una información que leí respecto de alguien que para mí tiene mucho criterio, es una persona que respeto mucho, fue mi profesor Eduardo Jorge Prats. Uno puede estar de acuerdo o no con Eduardo Jorge Prats, pero siempre emite opiniones con criterios y con sus basamentos, o sea que tú tienes la oportunidad de ver el por qué dice una cosa y decidir si estar o no de acuerdo. Claro. En la medida en que tú conoces el mismo tema, mucho más fuerte será tu apoyo o no a esa posición. Ha dicho algo con lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada, para decirlo de otra forma. ¿Qué ha dicho? Eduardo Jorge Prats, quien de manera preclara, como siempre, fijó posición esta vez en torno a que está de acuerdo con la despenalización del aborto. Bueno, así está la sociedad dividida en torno a ese tema. Si hay un tema que ha dividido nuestra sociedad de manera abierta, es el aborto, a favor y en contra. Pero yo pienso que como constitucionalista, Eduardo debe saber que esa posición que él está asumiendo choca con el artículo 37 de la Constitución. Pero además, su argumento para estar de acuerdo son de carácter eminentemente social y no eminentemente legales. Y un hombre como Eduardo Jorge Prats, que es un experto en derecho, sobre todo en derecho constitucional, tiene que tener un fundamento legal más que social. Dice, por ejemplo, que se están realizando en este país unos 100.000 abortos ilegales, dice hoy Eduardo Jorge Prats. Y yo me pregunto, ¿de dónde diablos saca Eduardo Jorge Prats ese dato sobre 100.000 abortos ilegales? Porque si tú me dices legales, yo te digo, bueno, lo sacó de salud pública, si son legales. Pero los ilegales no hay forma de usted cuantificarlo, por eso son ilegales, porque nadie se entera y porque no hay forma de hacerlo. Usted podrá conocer un aborto ilegal de alguien que usted conoce. Se hizo el aborto y no fue a un hospital. Así que ese número me sorprende. Y él dice que eso no es un problema, que el aborto, la despenalización no es un problema. Sobre todo dice que no es un problema para la clase media. Obviamente para la clase media no es un problema porque tiene cómo pagar sus abortos. Pero la referencia es al aborto en términos generales. Perdón, pero dice él, para las mujeres pobres, sí esto el del aborto es un problema. Entonces, yo creo que el aborto es un problema para las mujeres, creo que es un problema para el país, creo que es un problema a discutir. Y es un problema que tenemos que entenderlo desde varias perspectivas. Pero lo principal que hay que entender es que no es obligatorio preñarse. Y las mujeres, sobre todo las de este país, mientras más pobres, más paren. Y eso, a mi modo de ver, puedo estar totalmente equivocado. Es falta de conciencia sobre su propia condición y un abuso sobre ellas mismas. Estoy excluyendo de este tipo de abortos los abortos que corresponden a violaciones y que corresponden a incesto. ¿Por qué? Porque eres pobre, quieres tener sexo todos los días, todo eso está perfecto. Pero coño, protéjase, porque la pobreza no es sinónimo de desconocimiento, sobre todo hoy en día. El ser pobre no impide que una mujer tenga información acabada sobre qué hacer para no quedar embarazada. No hay forma de que una mujer no lo sepa. Consecuentemente, algún tipo de responsabilidad tiene que tener cuando decide embarazarse, cuando decide permanecer preñada. Entonces, eso es un problema en muchos aspectos. ¿Por qué? Se ponen a hacer el niño y luego quieren garantía para la madre de un derecho a abortar por encima del derecho que tiene el niño a vivir, sobre todo porque él no decidió, fue un hombre o una mujer. Repito, estoy hablando en las condiciones normales. Excluyo de este tema o de lo que me quiero referir a las violaciones, a los incestos. Él dice que hay muchas adolescentes que se embarazan en el país y eso es cierto. Eso es otro problema nacional.
Eso no es un tema que se puede simplemente decir. Hay muchas adolescentes pariendo, pero es una gran cantidad de esas adolescentes que están pariendo. Tampoco es por violación, señores. Es que están tiradas a las calles nuestras adolescentes en cualquier barrio de la capital y de cualquier parte del país. ¿Qué es un problema social? Claro que tiene que ver con una arista social. ¿Qué es un problema de los padres? Probablemente los padres tengamos que ver también con ese tipo de cosas. Pero también una decisión de una sociedad que se roba a los hijos, a una descomposición social que hace que esas niñas anden a cualquier hora de la madrugada, con o sin permiso, y estén teniendo sexo sin violación. En principio sería una violación porque tener sexo con una menor es violación, puesto que no tiene consentimiento. Sin embargo, también lo tienen con otros menores que son varones. Y esto viene a incidir sobre la tasa de natalidad, el hacinamiento, la pobreza de la cual ellos mismos son víctimas. Porque dos muchachos teniendo sexo a cualquier hora y de cualquier forma, lo más normal es que salga embarazada. Y yo repito, la pobreza no necesariamente es desconocimiento sobre lo que uno tiene que hacer, sobre todo en estos tiempos modernos en el que la tecnología invade el conocimiento de la gente, quiera usted o no quiera. No hay forma humana de decirme a mí que una mujer cual sea no sabe lo que tiene que hacer si no quiere quedar embarazada. Hay unas pastillas un día después. Si usted quiere hacerlo todos los días, prepárese, hay un método, eso no es caro. Y no me diga que no tienen un peso, porque en los barrios se bebe más que en cualquier parte de la capital. Y para beber hay que buscar dinero. Mira, Adolfo, yo siempre he tenido un temor a las personas que tienen mucho conocimiento, porque precisamente en muchas ocasiones utilizan esa sapiencia, ese conocimiento para confundir, y logran confundir precisamente porque uno les reputa ese gran conocimiento. Entonces yo pienso que el doctor Eduardo Prats pudiera hacerle hasta un gran aporte al país, porque usted está diciendo que se practican 100.000 abortos ilegales. Entonces usted pudiera aportarle al país, a las autoridades, por ejemplo, quienes han practicado o practican esos abortos ilegales, para que las autoridades pudieran actuar en consecuencia. Digo yo. Él no lo va a hacer porque él está a favor del aborto. No, además yo no sé si esa posición de Eduardo es de ahora o ha sido desde el principio, desde el inicio. Yo la vi hoy. Porque es una posición que él hizo ayer. Cambia de posición dependiendo, ¿verdad? Mira, Eduardo es muy coherente, aún en sus temas incoherentes, él es coherente. Esa es una de sus cualidades. Mira, yo lo que creo que hay una confusión, porque cuando tú abordas el aborto como en términos generales, sin hacer mención de las tres causales, o sea, puede confundir a la ciudadanía. Por eso es el asunto. Porque yo pudiera estar de acuerdo, y Adolfo lo dice muy bien, o sea, el que está en la calle haciendo lo que está haciendo, prostituyéndose, mujeres que salen con hombres y después que se acuerdan que no tuvieron ningún control, y, o sea, yo en eso no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en situaciones como dice las tres causales. Por eso se pusieron esas tres causales. Tienen su razón de ser. Cuando el doctor Eduardo Jorge, profesor Jorge Prat habla así, habla como de que hay que permitir el aborto en toda su manifestación, y yo no estoy de acuerdo, porque el que en silla decía mi abuela, y ustedes dirán, tu abuela se hablaba así, mamá decía, el que ensilla su caballo sabe para dónde va, y el que le mocharon su pata que se la pongan de palo. O sea, cuando tú te metes en tu lío, y eso es lo que dice Adolfo. O sea, vamos a ver las tres causales. Si él me dice a mí, yo estoy de acuerdo con las tres causales, yo creo, ni son 100.000 abortos. Aquí nadie se anda sacando muchachos así a lo loco. No, eso no es verdad. Eso no es verdad, no puede ser verdad. Y no es verdad, ¿usted sabe por qué, patrón? Por eso que dice Adolfo, porque aquí hay mucha gente sabiendo qué es lo que hay que hacer. La pastilla después, con eso jugamos los preservativos. Mira,
le voy a decir una cosa, ya las niñas de los 18 años, los mismos padres, las mismas madres, la están planificando porque saben que no tienen control, que ya tienen un noviecito y que no es verdad que se van a parar. Y hay muchas mamás que están planificando sus hijas desde los 18 años. Desde los 18, eso es muy tarde. Porque Entonces, todas esas imágenes que tú ves en las redes, en los barrios de nuestro país, son si niñas esa- que no llegan a los 18. si Yo esa acabo de tuvi- conocer una mamá Ahí hay que niñas de formalizó 12, un 13, noviazgo de una niña de 14 años. de 11 Si esa- años. si Es esa no una tu- abusadora, Pero debería meter la además, presa. si esas no tuvieran Pero además, esterilizadas. hay que ver también un aspecto, porque se habla que las mujeres se practican aborto. Hay que ver quiénes impulsan que se practique ese aborto. Ese Sí, es otro porque tema que hay que le analizarlo. quitan mucha responsabilidad al hombre. Están los Al hombre le quitan mucha el que responsabilidad. embaraza y a veces hasta los padres. Ah, ¿Y los exacto, padres? exacto. Sí, los padres. Entonces, Los padres. exacto. Sí, los padres la sacan para afuera. Entonces es más Pero- complejo de lo que Pero lo que yo uno Pero yo sé, siempre he dicho. yo sé que a ustedes les cae mal mi posición, pero yo creo que fue tímida la exposición del amigo Eduardo con la cantidad. En el país se tienen que realizar. Patrón, pero mucho que esto no es más. una adivinanza, Perdón, por no, yo Dios. no estoy adivinando. Claro no, yo que estoy está diciendo adivinando. porque yo tengo un expertise en el pueblo y yo conozco clínicas Oye, que se dedican al aborto. oye, Vayan a Tamboril oye, para que ¿qué ustedes lo vean. metodología científica tiene él? No, yo no tengo esto no es un tema científico porque yo no estoy haciendo una Usted investigación. no construye así. El que le interesa una investigación que vaya y Yo la espero haga. que usted no construya así. Yo estoy aquí escupiendo un micrófono, entonces yo vengo a decir lo que yo creo. Ahora, yo espero que usted no Pero construya escúchame, así. Escúchame. Yo espero que usted no Pero construya así. escúchame, Roberto. En este país, yo no sé cada qué tiempo él dijo se hacen 100,000 abortos. Yo imagino que el periodo que él plantea es un año, porque diario no puede ser. Aquí se tiene que hacer más de 100,000 abortos al año. Número uno. Número dos, te hice una pregunta, Adolfo, porque Dios mío, no qué dejaste sé. claro el planteamiento de él respecto del aborto. Porque hay 3 tipos de aborto. El planteamiento de él fue el que yo expuse. No, pero para que me lo aclares, que no... No, es que todos los días yo tengo que aclararte una vaina Ah, y no, yo no, hablo claro. sumamente claro. Yo expongo exactamente de manera taxativa cuando me refiero a lo que dice alguien, Exacto. lo que esa persona dice sin quitarle una coma. En ese caso, ¿quién tenía Porque que si le plantearlo varío a la él? coma, si le quito, entonces sería mi posición. Hay ¿Entiendes? 3 tipos O sea, de... que lo que tú escuchaste es exactamente Sí. lo que él dijo. Pues entonces a ver si lo entiendo, porque yo no he copiado el planteamiento y en el pasado no había escuchado su opinión respecto del aborto. Yo creí que Eduardo Jorge Prada era un tipo católico vinculado a la iglesia. Me sorprende este planteamiento porque de lo que él está hablando ahí no es ni siquiera de las 3 causales, según entendí tu exposición, es de un Eso- libre aborto. Eso es lo que yo digo. Pero de eso es de un que libre estamos aborto. hablando. De eso- Y el del por qué. Él está justificándolo. Que de con todas lo que maneras yo se te hace dije. y que hay una práctica en el país de un libre No, aborto. no, el por qué. Porque ¿Por qué hay tiene que en la hacerse? práctica un ¿Por libre qué él aborto. cree que debe haber? Exacto, porque la existir práctica el se está aborto? haciendo. Entonces yo digo que Bueno, hay pero una- la gente tiene derecho a equivocarse. Ahora, Adolfo, permíteme ampliar en ese punto. Y adivinar. Claro. En ese Él punto. dice, te lo voy a repetir, No te molestes. se está hermano. realizando más de 100,000 te abortos, molestes. obviamente al año, ilegales. Al año. Y que eso no es un problema para la clase media, porque tiene como desembarazarse. Pero para las mujeres pobres, sí lo es, porque son vulnerables. Es lo que él dice, él, que son vulnerables. Sí, se practica. ¿Entiendes? Cuando Eso tú lees es lo que está diciendo. el artículo 109 del código, que te dice que se hacen abortos con brebaje, con aparato, yo no entiendo, yo no me imagino ¿Cómo que tú una no chica, sabes? una mujer que Sí, le metan un aparato. pero precisamente para sacarle- entonces, ¿cómo tú Claro, metes en ¿cómo? estadística ese tipo de aborto? ¿En qué estadística tú que lo no. metes? se conoce, se sabe. No, oye, no se oye, sabe. pero bien. Oye, No pero se los pero sabe. bien. abortos se hacen Pero con por Dios. aparatos. El libre Tú aborto. coges 4, tú conoces la mata de caoba, ¿Y la campana? tú coges la cosa La y campana. Y hay unas pastillas. y hace un té y se lo Y da. hoja de y ya campana eso también. es un abortivo, una eso lo pastilla. sabes Y hay, tú. y hay pastillas. Eso lo sabes Y tú. hay pastillas que tú te la que bebes con- sin receta No, médica pero él habló- te la venden en el país. Pero- sin receta pero usted médica. me habló Lo de- que es legalizar el aborto. Usted me habló, no, eso no es legalizarlo. Ay, No, ¿cuándo porque no tú- son para Pero, eso. Adolfo, Sí. Pero es que esas Adolfo, pastillas no son para es eso, que son si para no el son para paludismo. eso, y usted lo acaba Son de para el decir. paludismo. No es legalizar. Aquí hay pastillas que son para el paludismo. Que Lo que por está la legalizado amargura- está en una ley. Oye, el componente amargo que tiene la pastilla es lo que provoca
Porque hay que... Eso hay que- pasa con la cáscara de caoba. Adolfo, Sí, que el es lo que componente provoca para- el aborto. Yo Y me eso lo tiene un menciono tiempo. la La caoba, cervecita tiempo. negra es Usted parte habló de ese brebaje. brebaje. Tiempo de Sí, Y a hacer. eso es lo que se le llama un Sí. brebaje. Brebaje, sí, tiempo. pero Pero- la pero pastilla es para pero la la- malaria. Tú dices, ¿para qué? No, para, yo no para allá. el paludismo. Para el paludismo, perfecto. Y la Entonces, cervecita, vamos a... La y mía malaria, y la paludismo es cervecita malaria. negra que se Paludismo o malaria, lo mismo. Sí, y la cervecita negra, que la muerta morena, porque hay que hervirla. Son muchas de brebaje, son formas de brebaje. se hacen aborto en el país Y eso con que ese usted, tipo de prácticas. pero usted dice que no Sí, tiene un expertise pero no de ahora. la, de la población, pues eso es Entonces, parte de la población. Mira, Adolfo, No lo- ese aborto que se practica, Sí, está bien. Dichoso aquellos que pueden ir a inclusive Miami. yendo a comprar, adquirir medicamentos a la farmacia, te da una idea de por dónde andan las cosas en el país. O Bueno, sea, está eso, bien, está Adolfo, bien. es que él está haciendo Pero una está referencia. bien, a Yo ti- no estoy de acuerdo con él, Está bien. porque en el país, como tú muy bien planteas, hay que modificar el 37 de la Constitución para hacer y practicar el libre aborto, obligatoriamente en República Dominicana. Condicionado o no condicionado, que son Por las eso, otras dos pero formas. por eso fue que yo comencé diciendo que un hombre constitucionalista debe Te entendí conocer muy bien lo que perfectamente. dice el 37, Claro. porque es una posición total y absolutamente Y él fue contra. propulsor del 37. Sí. Pero él lo que tiene que hacer es ¿Y qué le está de acuerdo con la reforma? sumarse a una reforma constitucional en la que se incluya eso. Porque yo no me cierro a los temas. No. Probablemente él tenga la razón, simplemente tiene que demostrar que sí la tiene, versus quienes entendemos otra cosa. No hay que cerrarse a nada. Pero imagínate- Ahora, para lograr lo que él quiere, hay que hacer una reformita que Estoy- es a la Constitución. estoy de Y acuerdo. donde él es duro es en Constitución. Entonces hay que someta un recurso por las vías para que se declare inconstitucional o para que se haga la modificación y así tenga sentido lo que él quiere. Es difícil. Mira, Adolfo, en el mundo quedan pocos países con la prohibición total al aborto. Muy pocos. Y una minoría de los que tienen aprobado el aborto es en función de las tres causales. Pero la gran mayoría en el mundo, más del 90% de los países en el mundo, tiene el aborto permitido o libremente en el momento en que tú quieras Está bien, pero o condicionado. Así anda Ahora, la descomposición en el mundo. No hemos, para eso allá lo nosotros sabemos. iremos en algún momento. Bueno, es Quizá no probable. lo veamos y no quisiera yo Es participar probable porque hay lo que se llama transculturación. Y mientras más fuerte es el país, más fuerte es la transculturación hacia el más Claro. débil. Y porque nuevas estamos Y más todas abiertos. esas cosas y de las, nuevas agendas. de las que nosotros adolecemos, todas esas modalidades Nos de llegan. crímenes, de lenguaje y de todo, es por transculturización. O sea, nos llegan. por el desarrollo Sí, que hemos tenido pero- como país, pero como bien. nación. Yo quería fijar mi posición respecto a lo que ha dicho mi profesor, que lo respeto mucho. Un tolete de profesor, fue profesor mío en la maestría de Derecho Constitucional y quedé encantado. Cuando tú te comes una buena comida, así me sentía yo cuando él exponía, con deseo, con ansia de seguirlo escuchando. Que es un tipo que te da todo lo que tiene. Y lo admiro y respeto mucho por eso, pero no estoy de acuerdo esta vez con él. Mira, hay otro temita que de manera breve yo quiero referirme. Me refería a la semana pasada, o a esta semana, creo que fue el lunes, cuando un grupo de maestros fue a protestar frente al Ministerio de Educación por las notas de ¿cómo se llama Del lo que concurso de hicieron? Del oposición. concurso de oposición docente. Se oponían de una forma férrea y el que ha vivido de esto en términos periodísticos, todos los años uno tiene cubriendo esa fuente que es educación, se da cuenta de que hay una especie de chantaje cuando los maestros hacen eso. Cuando sin aún conocer los resultados están demandando que el proceso fue viciado, que fue irregular, lo que quieren es que se caiga el proceso y que este año no haya lo que se supone tiene que haber. Pero me gustó la respuesta que a esas inquietudes de los maestros ha dado el Ministerio de Educación, porque me parece total y absolutamente atinado. Dice el Ministerio de Educación, tan pronto culmine el concurso de oposición docente focalizado para este 2024, cada postulante recibirá un informe exhaustivo y personalizado sobre sus aciertos y desaciertos en las pruebas, a fin de que pueda realizar reclamaciones en caso de considerarlas necesarias. Eso es lo que tiene que hacerse. El funcionario expresa
en esos términos al responder los cuestionamientos de algunos postulantes que protestaron frente a la sede del Ministerio de Educación en demanda de una revisión de los resultados de las pruebas que ellos tomaron. Yo creo que esa es la forma correcta. Se le va a dar revisión a todo el que quiera, pero yo pido más. Esa revisión tiene que ser abierta y si es preciso mostrar al país el resultado de las notas de los maestros y que los maestros puedan ir a revisión y que el ministerio esté abierto a que la sociedad, a que los medios de comunicación puedan ver los resultados de los maestros, porque muchos son unos incapaces, unos chantajistas, unos charlatanes que como no están habilitados ni capacitados, prefieren que se aborte este tipo de exámenes, que hay que hacerlo, como los países de verdad, porque aquí no solamente es evaluar al estudiantado, hay que evaluar a los maestros, hay que ponerlo a tono con lo que demanda la sociedad. Tienen que tener las expertices, las capacidades para que uno pueda llamarlo maestro. ¿Y cómo se logra esto? Haciendo la prueba, Y eso no se ocurrió así de un día para otro. Hay una orden departamental, que es la 16-2024, que dice que a ninguno de los postulantes se le negará el derecho a la revisión de resultados. Y eso lo saben ellos antes de irse a manifestar. Por eso es que entiendo que esa manifestación es un método de presión para que se desconozcan los resultados. Ellos están haciendo como el maco, cuando lo iban a tirar al agua, que le dice que lo iba a tirar. No, por favor, al agua no, tíreme al fuego. ¿Qué hizo que lo iba a tirar? No lo complació tirándolo al fuego, sino que lo tiró al mar. Pero el maco en el mar, en el agua, está en sus aguas. Eso están buscando ellos. No que se conozcan los resultados, sino que no se conozcan, que se desconozcan, que se caiga este proceso. Y el país no se puede dar ese lujo de que eso suceda. Mira, yo estoy en desacuerdo con la protesta, pero no por la protesta en sí, sino porque tú no puedes protestar sin tener conocimiento de causa. Ahora, ¿por qué se ha dado esa respuesta? Esa respuesta se ha dado precisamente obligado por las protestas, porque el asunto no es de ahora. El asunto de los concursos de oposición, de las situaciones que se han dado y que se dan ahí, no es de ahora. Entonces, por eso la presión. Y qué bueno que por lo menos van a lograr eso. Pero una que el ministerio ahora se haya dispuesto a presentarle esos resultados que lo venían exigiendo ellos. Pero es una presión a destiempo. Bueno, ¿por qué una presión a destiempo? Porque todavía no ha terminado el resultado. Salvar una práctica, Adolfo. Es para salvar una práctica, porque no es de ahora, Bueno, por eso te pero digo. Está bien, pero no se justifica que para tú suponer tenga que hacer una huelga. Adolfo, Para mira, que tenga mira, razón, perdóname, yo entiendo el espíritu de lo que me dijiste, lo entiendo perfecto. Sin embargo, para que tenga sentido y lógica jurídica, tiene que materializarse en los hechos. Pero hermano, estamos hablando de la vez anterior. Tú no puedes coger como parámetro para algo que se llegó a un acuerdo y se formalizó las veces anteriores. Porque entonces no hagan el maldito acuerdo. Sí, pero por y ejemplo, quédense como las veces anteriores. Pero uno de los Perdóname, pedimentos, si ya hay un acuerdo, vamos a respetar el acuerdo. Y el acuerdo establece en esa ordenanza 16-2024 que a todos se le va a dar su derecho a revisión. pero uno de los principales pedimentos que se hicieron anteriormente en varios concursos de oposición de hace años era precisamente eso. ¿El qué? Que se le entregara a los maestros los resultados y que se le diera la explicación que había que darle y no se hacía. Pero hermano. Entonces, por lo menos eso se va a lograr ahora. Pero escúchame, no es que eso se va a lograr por esa presión. Es que eso es parte del acuerdo a que Pero ellos, nunca lo habían hecho los perdóname, mineros. es que no podemos partir del nunca. Tenemos que partir de que se supone que hay un acuerdo en el que ha servido de intermediario el propio presidente y se han arribado a todos esos puntos. Se supone que esa vez es diferente a como se hacía anterior, para eso el acuerdo. Y es tan sencillo como darle oportunidad al ministerio de que falle. Si falla, tiene sentido. Pero coño, si hicimos un acuerdo ayer, y en ese acuerdo yo me comprometí a darte tu derecho a réplica desde que termine el proceso, tú no puedes pedírmelo sin terminar el proceso. ¿Por qué? Porque podría tener sentido, como en efecto lo tiene, lo que tú dices, dados el modus operandi. Exacto. ¿Entiendes? Pero permíteme fallar para que me digas que yo fallo.